Bien, y estamos iniciando, continuando, como hemos hecho antes, una serie de entrevistas con representantes de empresas importantes que están haciendo cosas valiosas en el país. Yo tengo la gran alegría de poder conversar con Óscar Pizarro, quien es gerente general de Tailoy, una empresa que usted la conoce mucho, la ve, tiene muchas tiendas por todas partes y suele ser cliente de esta empresa. Óscar, gracias por venir al programa. No, muchas gracias por la invitación, Augusto. Cuéntanos, Tailoy, a veces la gente no sabe que es una cadena peruana fundada por migrantes chinos en el Perú. Cuéntanos de la historia de Tailoy. Efectivamente, Tailoy este año cumple 60 años, 60 años en el Perú. Sí, fue fundada por don Alfonso Koc Fong, un inmigrante chino, efectivamente, con su esposa, que tenía sus 4 hijos pequeños en edad escolar. Eran de China, habían venido acá. Ellos dos, los papás. Los hijos nacieron en Perú. Y cuando ellos trataron de salir adelante y vivían en una pequeña quinta en el centro de Lima, primero fundaron 2 negocios que les fue mal. Casi se quedaron sin fondos. ¿De qué eran los negocios? Uno era de un pequeño bazar, una bodeguita, el otro era de comida. Y finalmente, ya con lo que les quedaba de los ahorros y un préstamo que habían pedido, fundan un pequeño bazar en Girón Andahuaylas, una tiendita de 50 metros cuadrados. Y le puso Tailoy porque el nombre traducido al español significa comienza la prosperidad. Esa era la última apuesta de la familia. Y ahí empezó, en una tienda que hasta ahora existe. Y hoy en día Tailoy, bueno, 60 años después tiene 130 tiendas, 2 países. 130 tiendas, con razón la veo por todos lados. Sí, 130 tiendas y 3 tiendas en Bolivia. Ah, y en Bolivia. Sí. ¿La facturación anual de Tailoy por cuánto anda? Tailoy supera los 1.000 millones de soles al año. Y su rubro es, si no me equivoco, ¿cuál es? ¿Útiles escolares? ¿Cuál es bueno, el somos foco? líderes en útiles escolares y de oficina, juguetes, tenemos también accesorios de tecnología, coleccionables, manualidades y arte. Y arte. ¿Y cómo han ido desarrollándose? ¿Cuál es tienen 130 tiendas? ¿Cuántas personas trabajan en Tailoy? Actualmente tenemos más de 2.000 colaboradores en Tailoy y en campaña escolar superamos los 4.000. 4.000. ¿En qué momento, Oscar, quisiera que además has tenido la gentileza de enseñaros unos libros que has escrito sobre, que has traído, ¿no? Es el gerente frente al espejo y, si lo pongo ahí bien, por favor, ahí está. Ahí tengo una lucecita, el gerente frente al espejo, escrito por mi invitado, y yo, vendedor. Ahí está. Cuéntanos, estos libros, ¿qué cosas son? ¿Qué es lo que planteas? Bueno, yo en el 2021 publiqué El gerente frente al espejo. Es un libro de gerencia relacionado a todas aquellas experiencias y aprendizajes que uno cuando recién empieza en la vida gerencial debe tener en cuenta. Cosas que no te enseñan en la universidad, pero sobre todo enfocado en la parte ética, la parte moral y la parte de la valoración de la gente. Le puse El gerente frente al espejo porque creo que es importante que cuando uno llega a ser gerente, si te vieras en el espejo, te guste lo que veas. Y Mira, eso es bien importante. qué interesante. ¿Tú en Tailoy cuánto tiempo tienes? 10 años ya. 10 años. Sí. Tailoy ha dado el paso de ser una empresa familiar a una corporación. ¿En qué proceso está? ¿En qué momento está de empresas que surgen como estos migrantes chinos que llegan con una mano adelante, otra atrás y van probando, les va bien en una cosa, mal en otra, hasta que la chuntan y comienzan a desarrollarse? Sí. ¿En qué etapa está Tailoy ahora? Bueno, Tailoy fue una compañía familiar durante casi 50 años y luego se inició un proceso acelerado de transición corporativa en el cual ya la gerencia general que la tengo a mi cargo, ya no es de la familia y tenemos todo un comité ejecutivo que reporta a un directorio con directores independientes y con una estructura completamente corporativa en donde ya hay estatutos, estándares que rigen la participación de la familia en la empresa, pero se maneja de una manera completamente corporativa. ¿Por qué una empresa familiar debe dar el salto a una corporación, de acuerdo a la experiencia de Tailoy, pero en general, veo que tú has estudiado estos temas, ¿por qué dar el salto? ¿Conviene siempre? Esa es una pregunta muy, muy importante y que es el dolor de cabeza de todos los empresarios cuando tienen sus propias compañías, sus familias, ¿no? El problema está en que cuando la compañía va creciendo hay 3 mundos que se comienzan a intersectar. El mundo de la familia, el mundo de la empresa y el mundo de la propiedad. Y cuando las líneas no están muy bien definidas entre lo que es de la familia, lo que es de la empresa y lo que es la propiedad, comienzan los conflictos. Y muchas veces las empresas desaparecen o quiebran cuando comienzan a presentarse problemas porque justamente no hay acuerdo sobre el manejo de la familia, no hay acuerdo sobre la participación de la familia en las decisiones, porque no hay un acuerdo claro sobre los planes de sucesión, sobre el gobierno de la compañía.
Y síguenos explicando, esto es válido en todas las corporaciones, pero por ejemplo que en estos días el Grupo Romero está haciendo una transición a la quinta generación que Ujú. cambian y ya se ve que es una institución ya muy corporativa, ¿no? Ya no es el grupo familiar original. Sí, correcto. Una empresa tan grande como esa ya tiene un protocolo familiar establecido, ¿no? Pero aquí lo clave en las Pero empresas que no compañías, son tan grandes, pero tampoco son poca cosa como Tailoy, ujú, ¿cómo da el paso y qué le puede decir a empresas que vienen detrás, más pequeñas, en qué momento deben decidir hay que empezar a hacer la cosa diferente? yo creo que todo empresario, dueño de una empresa que ya comenzó a tener un momento relevante o su edad comienza a avanzar, tenemos que tener claro de que uno no es eterno. Y es importante velar por algo que es clave, la continuidad del negocio. ¿Cómo yo aseguro la continuidad del negocio? ¿Cómo yo aseguro no dejarle una bomba de tiempo a los hijos, a Claro. los herederos que vienen? Y además la familia va a seguir creciendo. Recuerda que además de los hijos se van a casar, estos esposos van a tener hijos y digamos, el seno familiar comienza a crecer y ahí lo primero que hay que hacer para establecer una sucesión corporativa es establecer el Se van a protocolo casar, se van a familiar. divorciar, o sea, la vida Muchas como que cosas. se va enredando en el camino, Y entonces ahí la se empresa enreda tiene que familia protegerla con de esos empresa. vaivenes personales, Y naturales. preguntas claves como, por ejemplo, oye, ¿qué pasa si los hijos todos quieren trabajar en la empresa? ¿Qué Claro, pasa si los nietos quieren trabajar en la así empresa? es. ¿Quién regula cuáles son las reglas con las que alguien de la familia entra a trabajar en la empresa? ¿Quién es el sucesor? ¿Quién toma el poder en Claro. la compañía? ¿Cuál de ¿Cómo, los hermanos? cómo se toma el O patrimonio? el Es hermano, decir, son tres hermanos socios, entonces tus hijos, mis hijos, claro, los de la hermana, esos problemas llegan a ser obviamente. fundamentales en la compañía y a veces quiebran no solo la empresa, sino la familia. Y si no se resuelven, como tú dices, acaban quebrando la La empresa empresa y se y generan acaban conflictos malogrando la familiares. relación, destruyendo la He relación visto familiar. muchas familias separarse por completo por no colocar un buen protocolo familiar. Y el protocolo familiar debe tener tres cosas bien importantes. ¿Qué son cuáles? Primero es definir cuál va a ser el alcance de la familia en la compañía. Hasta dónde va a llegar la familia en la decisión de la compañía. ¿Y qué es lo recomendable ahí? ¿O no hay una recomendación única, sino que depende de muchas Lo cosas? importante es poner las reglas claras. Las reglas claras tienen que ver con que, ok, si la familia va a continuar, por ejemplo, en el directorio o va a continuar en la gerencia general, ¿cuáles son los Para requisitos estar para ahí? que alguien de la familia ¿Y en qué llegue a la medida gerencia conviene general? tener directores independientes también para que puedan darle otra visión al manejo? Sí, mi recomendación es que si la familia está en la administración, tendría que haber un directorio independiente. Siempre tiene que haber un balance en los poderes para tomar decisiones acertadas. Primer punto. El segundo punto es definir cómo es la participación de la familia en la empresa. Es decir, si un familiar quiere entrar en la empresa, ¿qué requisitos debe cumplir? ¿Va a tener una política diferente de salarios, de beneficios, de responsabilidades? ¿O simplemente se le va a tratar como cualquier otro empleado? ¿Hasta qué puesto pueden llegar los familiares en la empresa? Hmm. Eso es clave. Y lo tercero es el modelo de gobierno. ¿Cómo se toman las decisiones en la compañía? Correcto. Va a haber un directorio, un comité ejecutivo, va a haber un comité consultivo para tomar una decisión. ¿Quién toma las decisiones? ¿Cuál es el rol de CEO? ¿Quién es el financiero? Es decir, ¿quién cuida la compañía? ¿Cómo se define el tema de control? Etcétera. Qué interesante. Tailoy, en qué momento está de eso? Bueno, Tailoy De ese camino. ya es una compañía corporativa. De hecho, la gerencia general que la tengo yo es totalmente independiente. Yo soy un empleado de la compañía. Tengo a mi cargo un comité ejecutivo. Si la familia quiere participar en la compañía, debe cumplir los mismos requisitos que cumpliría cualquier ejecutivo en la empresa. Y hay un directorio formado por directorios independientes con un presidente del directorio independiente. Así. Entonces la compañía es totalmente corporativa e incluso hay un órgano de auditoría interna que participa en el directorio y que también me audita a mí, para que en Como debe ningún ocurrir en toda caso, empresa, claro, claro. para que en ningún caso haya poder ilimitado. Y eso es importante. El patrimonio, la distribución de acciones está hoy en día como al inicio de la empresa en la familia originaria o ya tiene una apertura No, a otros. ya hay más accionistas. El Tailoy en el 98, 99 sufrió una reestructuración y a raíz de esa reestructuración se incorporó un nuevo accionista de tal forma que ahora hay más accionistas y incluso todas las políticas de dividendo están escritas y son revisadas por el directorio. Es decir, que no hay nada hecho, digamos, a simple decisión ni de accionistas ni directores. Todo tiene un estatuto corporativo que debe cumplirse. Y para dar el salto a veces requieres como una situación traumática, complicada, que fue la que Tailoy tuvo en ese momento en la cual dijo, tenemos que cambiar las cosas. Puede ser que haya una situación traumática, como también puede haber una firme decisión del dueño o del fundador diciendo, yo no voy a ser eterno y no quiero dejar las cosas desordenadas. Yo Claro, quiero que el negocio continúe. Porque incluso pasa no solo que los familiares quieren estar en la empresa, pasa lo contrario. Pasa en muchas empresas que no quieren familiares estar.
que hay empresarios que me dicen, Oscar, ¿qué hago? Porque ninguno de mis hijos Claro, estar quiere en el negocio. participar. ¿Y entonces qué hago? Porque cuando yo no esté, ¿la empresa se va a caer? No, hay que establecer el protocolo para luego armar el plan de sucesión familiar y comenzar a buscar quiénes son los que van a tomar la dirección de la compañía. Y estos temas, ¿dónde se puede encontrar las experiencias? Porque hay universidades que te preparan y enseñan ese tipo de acciones, pero las empresas que están mirando, haciendo, ¿qué hacemos ahora? Dueños de empresas que dicen, bueno, ya has recorrido mucho tiempo y quiero ver lo que tú dices, ¿cómo hago para que la empresa continúe en el futuro? Una parte de la familia no quiere, o de repente todos quieren estar, ¿cómo ordenamos el Bueno, kiosco? hay consultores especializados en temas de sucesión corporativa, hay estudios también de abogados que ayudan en la formación del protocolo familiar, Hmm. incluso hay bibliografía al respecto, y yo lo que sugiero es que este proceso no se haga solos. La familia no debe estar sola haciendo esto. ¿Por qué? Porque se presta mucho a Claro, son conflictos juez y familiares. parte de temas Debe que haber un son... mediador que ayude en esa transición de la compañía hacia una estructura corporativa. Qué interesante. En Tailoy, ahora las perspectivas, ¿cuáles son? ¿Cómo se están diversificando? ¿O dicen, este es mi foco y aquí voy a ir con todo? Bueno, estamos muy enfocados en la diversificación del surtido. Nosotros, si bien ya somos líderes en útiles escolares, de oficina y Sin duda. juguetes, estamos trabajando en otros portafolios complementarios. Por ejemplo, estamos trabajando mucho en tecnología, la línea de impulso. ¿Qué es trabajar en tecnología? ¿Hago mal o no? ¿Me equivoco si digo que el foco de Tailoy es útiles escolares? ¿O es mucho más, El no? foco de Tailor está en todo lo que tiene que ver con la creatividad. Entonces nosotros jugamos en todo el mundo de la creatividad. Todo lo que te ayude a expresar tus ideas, a aprender, a aumentar tu conocimiento, tu educación, está en el foco de Tailor. Entonces, si bien los útiles te ayudan en tu educación, también hay mucha gente que le gusta expresar sus ideas con arte. Entonces tenemos que tener un portafolio de arte. Si un niño imagina un cuarto lleno de dinosaurios, nosotros tenemos los productos para hacer ese cuarto lleno de dinosaurios. Interesante. Pero también pasa que hay emprendedores que hacen productos a raíz de manualidades y por eso tenemos que tener la categoría de manualidades. Qué interesante. Y cuéntame, Oscar, por favor, ¿la inteligencia artificial está cambiando el manejo de una corporación como Tailoy o todavía no? Cuéntanos de eso, la inteligencia artificial, ¿cómo le da otra dinámica a la Sí, empresa? yo siempre digo que la inteligencia artificial está sobrevalorada porque decimos mucho, todo sobre inteligencia artificial, pero lo cierto es que de lo que se habla inteligencia artificial a la aplicación hay un tramo todavía por aprender. Lo que es importante es tener herramientas que cuenten con mecanismos de inteligencia artificial. Te doy un ejemplo Por de lo que se ejemplo. hace en Tailoy. Las fachadas, por ejemplo, en las tiendas. Cada vez que nosotros abrimos una tienda, antes teníamos que diseñar, literalmente dibujar la fachada sobre un plano en 3D y luego hacerlo en un render para ver cómo quedaría la fachada. ¿Ya? Ese proceso tomaba 2 semanas. Hoy en día se han imputado todos los requisitos de estándares corporativos a una herramienta de inteligencia artificial y la fachada se dibuja en 40 segundos. Así. Sí, y encima te da varias alternativas de fachada. De hecho, nuestras últimas 7 fachadas, todas fueron diseñadas con inteligencia artificial. Al toque. Sí. Otro ejemplo que te doy es estos banners que ustedes siempre ven de ofertas donde nosotros vemos, no sé, hasta 60% de descuento y sale un niñito jugando con un juguete y es parte del spot publicitario con su banner. Antes nosotros teníamos que comprar la fotografía, luego de comprarla, ponerla en un background o tomar la fotografía nosotros, armar todo un diseño, eso insertarlo sobre unos fondos, quitarle las sombras y salía el banner. Entonces nos tomaba una semana, digamos, hacer todo ese diseño. Hoy en día nosotros diseñamos la foto de niños que no existen en la realidad con inteligencia artificial, con los rasgos que queremos que tengan, les ponemos los juguetes que quieren que tengan y se pueden armar un banner por minuto. Manja. Ahora, lo esencial aquí es, ¿eso significa que la gente se queda sin trabajo? Eso te iba a preguntar. No. Todos estos avances, a veces cuando veía el otro día que alguien presentaba los carros sin chofer y preguntaba, ¿y cómo será el mundo del futuro? Yo pensaba, con bastantes desempleados. Yo creo que hay posiciones en las que sí. En el caso de nosotros no hemos tenido una sola reducción de empleados por eso, debido a que los diseñadores lo que nosotros queremos es que estén dedicando su tiempo a pensar en cómo va a ser la comunicación corporativa y no tanto a estar dibujando. Entonces lo que hace la inteligencia artificial es que te elimina labores, digamos, poco productivas o poco eficientes y ayuda a que la gente esté concentrada en crear, que eso es algo que sí tiene que hacer el ser humano. Claro. Las empresas suelen aprender en el camino por aciertos, pero también por desaciertos, y son los mejores los momentos estelares que te permiten enrumbar las cosas, aprender. Si me preguntara qué error cometió históricamente Tailoy y que le permitió aprender y corregir cosas, ¿cuál encontrarías? Definitivamente lo que nos llevó a la reestructuración de 1998-99. ¿Qué fue cuál?
En esa época hubo una crisis bancaria global Sin duda. que se trajo abajo Que vino del Asia, de Asia. de Rusia, ¿no? El Sí. 97-98. Y ahí se cayó la cadena de pagos en el mercado central. Cuando se cae la cadena de pagos en el mercado central, Tailoy Para que la gente vivía entienda, ¿qué significa que se cae la cadena de pagos? que los proveedores comenzaron a Dejar de pagar. de pagar porque no vendían, entonces creó una bola de nieve Claro, en la porque si cual... no me pagan a mí, no te pago a ti, entonces Y no le así pago al de atrás, no le pago se al fue atrás atrás. y acabamos todos rejodidos, porque Claro. se corta todo, Sí. ¿no? Es más o menos lo que Entonces, pasa. en aquella época, Tailoy dependía casi en su totalidad del negocio mayorista y trabajaba mucho con créditos. Entonces daba créditos a muchas empresas, pero no había un sistema de control, un sistema automatizado, un sistema que hiciera seguimiento más avanzado a los créditos. Entonces, cuando los clientes comienzan a dejar de pagar, Tailoy demora un poco con muchas empresas en darse cuenta que eso estaba ocurriendo. Es decir, el capital de trabajo se Se estaba achica erosionando súbitamente y y no te estaban asfixias. pagando. Y cuando ya comienzas a voltear, a irles a cobrar, estas empresas ya habían prácticamente caído y no había cómo pagar las cuentas. Además, había un trabajo no tan ordenado con los bancos, lo cual permitía que no tuvieras un apalancamiento bancario que te permitiera subsistir. A raíz de eso, la compañía cae en una reestructuración. Literalmente entró a reestructuración y eso implicó muchos cambios. Indecopi, el sistema de Indecopi, Efectivamente. entró al sistema de Sí, reestructuración de empresarial. reestructuración. Entonces, luego de esa reestructuración, bueno, la compañía arma un plan de reincorporación con el ingreso de un nuevo accionista y aprenden varias cosas de ese problema. ¿Qué aprendió Tailoy en ese momento? El primer punto es que depender únicamente del canal mayorista era riesgoso porque eran muchos clientes muy grandes, pero con márgenes muy chiquitos y crédito. Entonces, había un espacio que había dejado otra empresa conocida de librerías minoristas. Y ahí es cuando Tailoy dice, ¿saben qué? Vamos a, además del canal mayorista, vamos a comenzar a trabajar en un canal minorista. Claro, porque era principalmente mayorista, ¿no? No Sí. era un lugar como ahora donde tú vas y No compras había tiendas retail, digamos. Claro, Pero tampoco había un autoservicio especializado en útiles. es verdad. Entonces, ahí es que encuentran ese espacio y comenzamos a trabajar en el canal retail. Lo otro era que Tailoy dependía básicamente de los útiles y el papel, y se dice, ok, depender de una sola categoría es muy riesgoso y nos puede haber llevado a este problema, vamos a incursionar en nuevas categorías. Ahí entra juguetes, entra accesorios de tecnología, Claro. entra arte, y hoy en día Tailoy tiene, digamos, un balance bastante equilibrado entre mayorista y retail, y tiene un balance de varios portafolios. Es decir, que nosotros no solo dependemos de la campaña escolar, sino también de la campaña navideña con juguetes, y el resto del año tenemos bazar, coleccionables, regalos. Claro, o cosas que tú sabes que encuentras ahí. Yo tengo soy muy ya maniático, pero para escribir solo puedo escribir con estos lapiceros. No puedo escribir con otros porque el peso es correcto. Sí. Si la tapa se me cae, no es el peso, estoy un poco loco, pero los encuentro ahí. Tú sabes que ahí los encuentras y el color que quieras y todo eso, ¿no? Sí, entonces ha habido muchos aprendizajes. La pandemia nos dio otros aprendizajes. ¿Qué aprendieron en la pandemia? Mira, algo que yo aprendí mucho de la pandemia es que, primero, tú tienes que ser muy rápido en las reacciones ante los cambios. Y para ser rápido en la reacción ante un cambio súbito, tienes que tener planificación de escenarios. Algo que nosotros no hacíamos antes era tener O sea, una prepararte matriz para de responder riesgos. ante una crisis que no sabes cuál va a ser. Claro, nunca te vas a preparar contra una pandemia porque no sabes que llega, Claro. pero sí debes tener una matriz de riesgos corporativa. ¿Qué pasa si hay un desastre que se queman tus servidores? Claro. ¿Qué pasa si hay un atentado? ¿Qué pasa si hay un terremoto que corta todas las líneas eléctricas? ¿Qué pasa si hay un paro de estos que siempre hay en el país que hace que bloqueen carreteras? ¿Qué ocurre si de repente tenemos una situación de emergencia política que desestabiliza todo el país? ¿Cómo afrontamos eso? Entonces, hoy en día tenemos una matriz de riesgos que la revisamos todos los meses y vemos planes de mitigación. ¿Qué haríamos en caso Si de que se ocurre ocurran eso? esos riesgos? Eso es muy importante. Qué interesante. Y esto debería estar preparado y vas creciendo, ampliando riesgos, pero es prepararte por si algo muy importante ocurre que me paraliza el negocio. Sí, yo siempre les digo al equipo, a mí no me gustan las malas noticias, pero detesto las sorpresas. Obviamente, claro. Y a veces estos momentos complicados son momentos como el que pasó Tailoy a finales de los 90 que te permite impulsar. Yo tengo siempre un cuadrito en mi oficina que dice nunca te olvides que hasta una patada en el culo te empuja hacia adelante. Sí, Hasta las crisis más complicadas son las que te motivan a cambiar, las malas noticias te correcto. obligan a revisar cosas y salir mejor Fíjate, de lo que nosotros estabas hoy, antes. nosotros hoy vendemos 30% más que antes de la pandemia. Wow. Porque Estupendo. capitalizas oportunidades Claro. que ocurren. O sea, en lo malo siempre hay oportunidades también. Oscar, te quiero agradecer muchísimo que estés en el programa para explicarnos lo que Tailoy hace, las lecciones que ha tenido y convertirse en una corporación que es tan querida, ¿no? Por mucha gente que las ve. ¿Cuántas me dijiste? 130 tiendas. 130 ¿En todo el tiendas. país? En todo el país, estamos en todos los departamentos, en En todos todas los las malls. regiones. Sí, y también tenemos 3 tiendas ya en Bolivia. Qué estupendo. Pues, y los planes siguientes van para seguirse ampliando por el sur,
por el norte. Vamos a crecer definitivamente en Sudamérica, aún está en definición el país que vamos a ir, pero sí hay un plan bien acelerado de expansión internacional. Te felicito. La verdad que es estupendo lo que nos cuentas y es un ejemplo para empresas que pueden estar en una transición de doy el salto, ¿no? Tu recomendación es háganlo, pero háganlo con profesionales que los ayuden a caminar correctamente. Y háganlo a tiempo. Te cuento una anécdota Por cortita. favor. Un empresario que me estaba pidiendo ayuda con su sesión corporativa la vez pasada me decía que él fue un día donde su papá y le dijo: papá, creo que ya es momento de que, para no tener problemas nosotros los hijos, hablemos sobre cómo va a quedar la empresa en el futuro. Y su papá le dijo: ¿qué, tú me estás matando? ¿Qué cosa, qué te pasa? Yo todavía estoy súper bien. Oye, olvídate, no vengas con esas cosas. Yo todavía tengo para rato. 4 meses después, al señor le da un infarto y fallece. Mira. Y hoy en día tienen un problema enorme en la familia porque no Claro. saben cómo definir las cosas. Entonces, siempre es Estar bueno listos. prepararse. Oscar Pizarro, gerente general de Tailo, ha tenido la gentileza de venir al programa para explicarnos lo que están haciendo en la empresa. Muchísimas gracias. Gracias.